Ahí está. Yo creo que una de las noticias del día y de la semana fue lo del aumento de la asignación universal por hijo, ¿no? Es una medida... Bueno, el propio gobierno, la propia Cristina, cuando lo presentó, dijo, bueno, lo íbamos a dar antes de las primarias, pero no lo dimos porque nos iban a acusar de electoralismo. O sea, un poco la naturaleza de la medida abre el debate de si es clientelismo o no es clientelismo. Si, sí, pasa que obviamente son cosas que solo pueden dar los gobiernos. Claro, toda medida que haga el gobierno nacional, provincial, local, siempre en un estado preelectoral es tomada como una medida electoralista. O sea, que obviamente beneficia a la gente, beneficia mucho. Yo creo que puede llegar a estar subestimado, ¿no?, el bien que hace. Quizás mucha gente la agranda y piensa que es el gran logro social del gobierno. Mucha gente la defenestra, que dice, hoy sí, con esto se alimentan vagos y lo único que se hace es dar plata en lugar de dar trabajo. Creo que ese reproche va más a los planes, pero a las asignaciones están ligadas al empleo formal, y en la Argentina hay una vieja reivindicación de que las asignaciones representen más en el salario de lo que fue en las últimas 2 décadas. Yo, que soy un tipo más veterano que vos, yo me acuerdo que hace 25 o 30 años casarse o tener un hijo en el salario era un bombazo fantástico. Claro. Te daban un montón de plata, ya no me acuerdo cuánto, pero era mucho dinero en un salario promedio. Y después el tipo que tenía 4 o 5 hijos, la asignación escolar, al final era muy importante. Eso, como aparte venía con guardapolvo, te daban después, según el lugar donde uno trabajaba, te daban el guardapolvo. A mí guardapolvo nunca me dieron. Yo siempre fui... Yo tenía a mi padre... Yo tenía a mi padre que siempre conseguíamos, él trabajaba en Grafa, entonces conseguíamos los guardapolvos más baratos, entonces siempre teníamos guardapolvo nuevo en marzo. Pero tu viejo estaba en Grafa. No, a mí guardapolvo la verdad que nunca me dieron, pero para los chicos. Pero sí, históricamente, hace 25 años o 30, tener un hijo, casarse, y la escolaridad era en un salario promedio, era una buena bocha de guita. Eso se licuó con todas las medidas de reforma y flexibilización laboral, sí, y fue perdiéndose, y ahora la aspiración es a que... Yo creo que lo más legítimo, digamos, lo que se discute al gobierno es por qué regala plata. Claro. Es decir, saca plata de los impuestos y la regala. La regala, eso siempre. Anoche estaba escuchando unas cifras que daban de la economía. Desde el año 2003 el Estado ha pagado 60.000 millones de dólares de subsidios a los del gasoil, a los transportes, a los colectiveros, a los consumidores del gas, electricidad en las grandes ciudades. Ninguno de nosotros sabe cuánto paga de luz porque es tan bajo lo que se paga. No, es irrisorio también lo que uno paga. Y eso es una asignación que es muy discutible, porque es plata que se saca de los impuestos y se regala a sectores. Porque si vos me dijeras que voy a dar una tarjeta de boleto subsidiado al usuario de los colectivos, de los trenes, sí, pero darle la plata, metérsela a los empresarios en el bolsillo para el gasoil barato, eso es bastante y para que discutible. No mejore tampoco el servicio, porque en el caso de los colectivos, en el caso de los trenes... Esa es plata para llevársela. Esa es plata para llevársela al Uruguay. Seamos sinceros. A ver, sí, bueno, las asignaciones para el salario, yo creo que eso es más. Sí, aparte genera legítimo. Consumo, ¿no? No, y es legítimo que el Estado promueva digamos, el empleo. Ahora, alguna vez hay que dar esas cosas. El propio gobierno, con un poco de vergüenza, lo anunció, porque la propia presidenta dijo, bueno, no lo di antes de las primarias porque correspondía por el cronograma de actualización, pero nos iban a acusar de clientelismo. Igualmente, vos que hablabas eso de que va al consumo, ayer me había dicho algo, un editor mío del diario me ha dicho algo muy bueno, dice, este país es increíble porque los televisores se compran en cuotas y las casas se compran al contado. Y yo estuve pensando todo el día sobre eso porque digo, bueno, esa explicación, también uno dice, ganó Cristina, ¿por qué se llevó tanto porcentaje? Bueno, porque de cierta forma hay consumo. El que quizás no lo quiera usar el consumo, bueno, está en su decir, bueno, yo no quiero comprar en cuota, ni quiero ponerme en planes, pero yo creo que la gran motorización del consumo, y ahí es donde entra también esto de las asignaciones, es el gran motor de este gobierno y lo que le asegura también el triunfo. Mira, yo soy un gran crítico de la ecuación
de que una economía saludable te da votos. Porque hay muchos casos en donde, que se puede probar, en donde una economía próspera, una economía que caminaba, no se tradujo en votos. El caso más clásico contemporáneo es el de Pinochet. Claro. Pinochet tenía una economía que estaba considerada razonablemente buena en su país, va a un plebiscito y lo mandaron a la casa. Debieron mandarlo preso, pero lo mandaron a la casa. Sí, bueno. Yo creo que las elecciones se ganan con la política. Con una economía mal vos no ganás nunca. No, obvio. Pero yo creo que es la política, digamos, los resultados que hemos visto este año en las elecciones de la Argentina, todas las que ha habido, las 13 elecciones que hubo, se explican por razones políticas, no económicas. Es cierto que en un escenario de desastre probablemente hubiera habido otra cosa. Pero acá, en la sociedad argentina no hay voluntad de cambio. No. Vos fijate que al kirchnerismo le fue mal en todas las elecciones de provincias, salvo alguna excepción, que Catamarca y alguna otra. Pero perdió hasta en Chubut, donde ganarle a Las Neves se le podía ganar caminando. Sí. Y es porque la sociedad no escuchó a ninguno de los argumentos opositores. Se votaron todos oficialistas. Claro. En Argentina los oficialismos son imbatibles. Segundo, tampoco ese electorado que castigaba al kirchnerismo en esas elecciones provinciales, en donde le fue mal en la mayoría, en el 80%, tampoco escuchó con mucho énfasis a los partidos que competían en esas elecciones y que representaban a los candidatos que proponían una ruptura absoluta. Duhalde, Rodríguez Sá, Carrió. Sí. Y sí tendían a reconocerle algún crédito a candidatos de una oposición marrón, diríamos, como es el socialismo o el radicalismo. Fíjate vos a dónde llega este extremo, que Alfonsín propuso esta semana que la asignación universal sea por ley. Es un detalle decorativo, Claro, pero como que hace de decorador de medidas del gobierno. Como de no romper lo que está. Claro, para mí ese es el fenómeno fundamental. Eso respalda a los oficialismos del color que sea. Del color que sea Macri, que es la derecha. Ese fenómeno también se vio en la ciudad, donde decía, ¿por qué ganó Macri? ¿Cómo puede ser que haya ganado Macri? Porque los que estaban enfrente, ¿qué ofrecían? Y después el segundo elemento que es muy importante, yo creo que hay una malformación o hay una deformación del sistema político provocado por la crisis de la última década, no por este gobierno, que hace que haya un dominio territorial por parte del peronismo en la mayoría de las provincias, que tiene liderazgos claros, como fueron los de Néstor Kirchner y ahora el de Cristina Kirchner, ligados a organizaciones políticas sólidas como son las del peronismo tradicional pejotista, que compiten desde el Estado contra una oposición virtual cuyo territorio de movimiento es la nada. No, son los medios, es el éter, salvo Santa Fe, San Luis y Capital Federal. Entonces hay una malformación que ha hecho que se constituya en la Argentina un oficialismo que con el cual la oposición no tiene con qué competir. No tienen las rentas de un gobierno provincial para poder hacer una elección. No tienen la capacidad de manejo de los aparatos territoriales. Es decir, estamos enfrentando territorios contra política virtual. Sí, en la tele y en las notas son todos buenísimos, pero... Y después hay un tercer elemento que yo te agrego, que es, en la Argentina, en la clase media, este proceso ha estatizado la prosperidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día, en cualquier empleo, paga mejor el Estado que la actividad privada. Claro. El Estado tiene sueldos de 15, 20, 25, 30, 40 lucas para un director de un ente público. Sí, y un régimen laboral a veces. Un periodista que trabaja en un medio oficial gana mucho más que cualquier periodista por la misma tarea en un medio privado. Entonces ha habido una estatización de la prosperidad de la burguesía que hace que esa gente no quiera que nada cambie, que no cambie nada, porque si cambia eso, tiene que ir a la actividad privada donde le van a pagar menos, no va a tener crédito, va a tener que trabajar más. Y probablemente... Entonces, obviamente, el que domina el Estado es el que se va del poder cuando quiere. Y esa es una creo yo creo que no es una responsabilidad del gobierno, es un dato de la realidad que tiene que ver con el proceso político de la última década, que es una enorme crisis que disuelve
institucionalmente lo que había frágil de partidos políticos y de estructura de sistema, y vuelve la política a los caudillismos, porque hoy día vos tenés un sistema caudillista en la política, tenés mediación directa o relación directa de los líderes con el público, por encima de los partidos, de las normas electorales que se trampean, hacen una ley de primaria para elegir candidatos y no eligen ninguno. No, la primaria fue un chiste. Porque exactamente. Fue una encuesta abierta. Porque... Exacto, que es para lo único que sirvió. O sea, tenemos un sistema caudillista. Lo que tenemos que ver es qué va a pasar con los procesos caudillistas. Cuando el caudillo desaparece de un movimiento... Y es un problema. Vos fijate lo que le pasó al peronismo cuando pierden en el 83, hasta que no aparece Menem. No tenían cara. La gente se sumaba al gobierno de Alfonsín, al tercer movimiento histórico, buscaban nuevas formas. Estaba un poco sin líder que seguir. Cuando Menem desaparece en el 89, cuando se diluye después de todo ese tumulto que fue su último 2 años, donde mezcló el debate de la tercera presidencia que disolvió las estructuras políticas. Fuimos a una interna en la elección del 2002, terminó siendo... Claro, pero digamos, en el 99, Menem termina con una recesión económica y un debate institucional muy degradante, que era el de la tercera reelección de Menem. Termina Menem ahí, y el peronismo entra en la deriva, hasta que aparece Kirchner, que aparece cuando empezó a mostrarse como presidente, porque Kirchner, no te olvides que fue el que perdió la elección de 2003. Claro, eso no era un líder en ese momento. Claro, eso se convierte en un líder desde la presidencia. Es algo que nunca lo dice. Me dice, no, hace 8 años que este gobierno ganó las elecciones. No, el gobierno perdió las elecciones. Después, obviamente, Menem no quería perder una elección y dice, bueno, no pero voy eso a que lo digan los otros, piensa el gobierno. Que eso lo digan los otros, pero yo recuerdo que un dato así de color, me había mandado a cubrir, en esa época que no había tanta internet, uno cubría las elecciones en el correo. Claro.